A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, un cumpleañero Humberto Ortiz, hay que decirlo, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a esta mañana festiva, celebrando a nuestro compañero Humberto. Lo celebraremos con comida, con buena gastronomía y con arte, por supuesto, con fotografía, gracias a nuestro invitado de esta mañana. Pero primero saludemos a los profes. ¿Cómo están, Susana, Humberto y Rafa? Hola, buenos días. Excelente. Bueno, ya con ánimo y con ganas de entablar la conversación que vamos a tener a continuación, así que animadísima. Sí, buenos días y gracias por las felicitaciones. Sí, estoy cumpliendo años. Alguna vez en el año toca cumplir años. Y se te celebra ese día. Y se celebra, sí, que ya no me interesa mucho, pero bueno, ahí vamos a celebrar el cumpleaños. Gracias. Y muy contento por la entrevista de hoy. Creo que hace una conversación misteriosa. Yo no sé por qué siento misterio con la conversación de hoy. Bueno, sí, muy contentos con el aniversario de nuestro querido compañero. Esperamos que siga cumpliendo muchos más, siempre con su inteligencia brillante y su carácter cordial. Y bueno, que tengamos programa por mucho tiempo juntos. Nada, estamos muy contentos además por el invitado, como siempre, escogiendo lo mejor de lo mejor, las rarezas del patio, las cosas más exquisitas para los paladares de nuestros radio escuchas. Y bueno, dejo a Álvaro Mata que se encargue de su trabajo, que es presentar oficialmente al invitado. Bienvenido, nuestro querido amigo Héctor Padula. Pues Gracias. sí, muy contentos de recibir esta mañana a Héctor Padula, médico anestesiólogo cardiovascular. Ustedes dirán que hace un médico anestesiólogo cardiovascular en un minuto con las artes. Bueno, es que resulta que Héctor también es chef, es fotógrafo y es restaurador. Digamos que desde 1984 y gracias a la realización de su rural de medicina con los Yanomamis en el Alto Orinoco, Héctor ha podido fotografiar esta etnia con una mirada propia, ha documentado su memoria, ha registrado estos rostros bellísimos, misteriosos, como dice Humberto, intentando penetrar en ese mundo mágico y misterioso, sí. Producto de esa experiencia con los Yanomamis es ese libro bellísimo, Ipa Guayumi, Mi viaje, publicado en 2017, que también fue acompañado con una exposición de fotografía en la Galería Espacio Cero de Caracas. En el año 2022, Héctor presentó en la Sala Mendoza el fotolibro Padula Revelaciones, con palabras del poeta nuestro amigo Igor Barreto y asesoría de Vasco Cinetar, así como una exposición de las fotografías del libro, acompañada de una instalación audiovisual. Ahora, en cuanto a la restauración, Héctor Padula es creador de 4 restaurantes en la ciudad de Caracas: Recoveco, La Oficina, Tostado y Quinta 63. Anotar que con Recoveco, por ejemplo, ganó el Tenedor de Oro 2015 como mejor chef, otorgado por la Academia Venezolana de Gastronomía. Bueno, de fotografía y de gastronomía, entonces hablaremos esta mañana con Héctor Padula, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Bueno, gracias a todos y feliz cumpleaños, profe. Que sean muchísimos más y que nos siga alumbrando siempre con esa inteligencia tan simpática y poco misteriosa. Porque Gracias. esa sí está realmente abierta. Gracias. Bueno, es para mí un honor de verdad esta entrevista con ustedes porque, como les decía antes, fuera del aire,
cuando uno es entrevistado por personas del nivel de ustedes, pues el que se luce soy yo, porque realmente lo más importante de una entrevista es quién te escucha, quién te hace las preguntas y quién te deja hablar. Eso es muy importante. Bueno, aquí estamos y creo que todos estamos en verdad muy contentos de poderte escuchar a ti. No solamente nuestras preguntas, pero Bueno, realmente escucharte a ti porque tienes tantas anécdotas que, bueno, yo creo que este programa de verdad no será suficiente. Y bueno, hablando de eso, yo, bueno, debo decirte que te conocí en la Galería Espacio Cero. Me encantó esa exposición. Para mí fue en verdad maravilloso ver esas imágenes que tomaste de los Yanomamis, resultado de tu estadía rural como médico en el Amazonas durante 3 años. Y también por los valores plásticos que uno, bueno, no realmente saboreaba en esa exposición viendo tus imágenes. De allí un libro también fascinante que te hicieron sobre estas fotografías, curada por Vasco Cinetar y diseñado por Catalin Alaba. Pero antes de entrar en el tema fotográfico, sería muy bueno que los radioescuchas conozcan justamente de dónde viene todo eso, tu experiencia como médico, como fotógrafo, después de resultar pues estando en esa experiencia única de convivir con los Yanomami. Y bueno, ya después hablaremos de la gastronomía, pero lo importante para efectos nuestros es que vamos a empezar desde el principio. bueno. Cuéntanos, de verdad. Bueno, te voy a decir algo. Buscar los inicios es complicado, ¿no? Porque Okay. la fotografía para mí ha sido siempre un camino de vinculación, ¿no? Yo desde que era niño tenía dos referentes muy importantes en mi vida, ¿no? Además de papá y mamá, pero que eran mis abuelos. Mi abuela por parte de padre y mi abuelo por parte de madre. Ambos fotógrafos en diferentes condiciones. Mi abuela, fotógrafa de la Segunda Guerra Mundial, una fotografía excelente que algún día pues, se las podré enseñar donde, bueno, tomaba cotidianidades de lo que estaba pasando, ¿no? Y mi abuelo, por su parte, un individuo de bastante avanzada, pues fue uno de los primeros que trajo a Kodak a Venezuela y bueno, siempre andaba con las mejores cámaras y ese tipo de cosas y me introdujo en la fotografía. Pero un buen día encuentro a mi abuela encerrada en un cuarto. Yo vivía, para ese momento de niño, vivía con mis abuelos, mis padres y mis abuelos, y entendí lo que era un cuarto oscuro. O sea, ¿qué hacía esa señora? Una señora italiana, altísima cocinera, este, tú sabes, que nunca perdió el acento italiano, ¿no? Siempre costaba, pues, entenderle, aun cuando ya tenía mucho tiempo aquí en Venezuela, y conocí lo que era un cuarto oscuro. Eso me llamó muchísimo la atención, antes que la fotografía, era el misterio, haciendo el honor al profe, ese misterio que hacía una señora en un cuarto oscuro donde no se veía prácticamente nada. Luego ella me enseña algunas técnicas y yo empiezo a fotografiar para poder entrar al cuarto oscuro. No, no fue primero fotografié y después revelé, sino que para ver qué podía hacer yo en el cuarto oscuro, bueno, empecé a tomar fotografías. Y las fotografías eran juegos de adolescentes del momento, o juegos de niños, pues, que si el béisbol, que si las excursiones, los scouts, ese tipo de cosas. Y una vez que yo tenía ya, que había capturado pues la imagen, empezaba ese periodo de latencia tan importante en la fotografía, que es una vez que tengas el motivo. Después aparece ese tiempo tan largo hasta que tú tienes esa imagen, las tienes en tus manos o las tienes reveladas, y después hay otra cosa también larguísima que vas a hacer con esa imagen, ¿no? Entonces, empecé a revelar en blanco y negro y bueno, me fue gustando y después empecé a tomar películas a color y hasta ahí llegó mi aventura porque
Ya mi papá estaba un poco obstinado de comprarme todo lo que se necesitaba para el cuarto oscuro, y entonces inventé vender cosas mías de guantes de béisbol, que sí, cosas que tenía para que él me completara para comprar una ampliadora a color. Fui a una tienda, entregué la ampliadora de blanco y negro, entregué el dinero y esperando, me dijo que la semana que viene pues me daban la ampliadora a color, y hasta la luz de hoy. Perdí la ampliadora de blanco y negro y perdí el dinero. Y esa fue la última vez que yo revelé. De ahí en adelante, pues más nunca revelé, pues siempre mandé a revelar, y es una cosa bonita porque yo me volví a reconciliar con el proceso de revelado. Imagínense ustedes con la profesora Franca Donda, porque yo no sé si quieres que te eche el cuento ya de dónde vienen estas fotos de Amazonas, o, Claro, o ya que me encadené, te echo ese cuento, porque solo un detalle, recordando la imagen del cuarto oscuro y el ujú, misterio, que yo me imagino que de niño ver aparecer la imagen en ese cuarto oscuro realmente debió ser mágico. Solo sí, ese comentario. Pero sí, 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 sí. sí. Muy interesante que Y, nos cuentes Y tengo cómo, clarita aquella imagen, que era una mata de parcha que mi papá tenía. No era parchita, sino parcha. Por cierto, que anécdota de mi papá, nos mandaba a hacer pipí en la mata de parcha, todos los primos. Todo el mundo que llegaba a la casa tenía que hacer pipí en la mata de parcha, porque él decía que la urea era lo que hacía que esa mata pues diera unas buenas parchas. Entonces, no, sí, fue impresionante, porque de la nada fueron apareciendo las ramas, el follaje, hasta que aparece la fruta, ¿no? Casi fue como un proceso de creación, pues natural. Jamás olvidaré ese momento. Y recuerdo que seguro. mi abuela pasaba las manos entre la ampliadora y el papel y los químicos para lograr de alguna manera esos matices, que después yo los hice también con mi foto, y hoy en día pues los hago con Photoshop, que es la herramienta pues que utilizo hoy en día. Tomando lo que te estaba diciendo Franca Donda, estas fotos que tú tuviste la oportunidad de ver en Espacio Cero, en esa exposición, esas fotos, la gran mayoría de esas fotos vuelve la palabra, fueron un misterio para mí, porque yo tomé esas fotografías en blanco y negro con película Ilford 400. Y bueno, y quedaron olvidadas en una paquita dentro de mi morral, porque para esa época el color me llamaba mucho la atención, y entonces, bueno, yo seguía tomando fotografías en diapositiva, a color, como la selva, pues te llama la atención. Esas fotografías realmente nunca fueron hechas con un criterio autoral, fueron más bien hechas con un criterio poético, si cabe la palabra aquí, fueron hechas para no olvidar. Es como la pluma del poeta o del escritor que trata de escribir o plasmar en el papel aquellas cosas que no quiere que el tiempo borre de su memoria. Entonces, para mí la fotografía inicialmente, y aprovecho de contestarte la pregunta puntual, tiene que ver con el hecho de yo estar viviendo los mejores años de mi vida y poderlos documentar, poderlos retratar. ¿Pero para quién? Retratadas para mí. No, yo no estaba buscando no había ninguna intención en mí en enseñar lo que yo estaba retratando, sino que simplemente habían dos vertientes. Una, los Yanomami no se pueden llamar por sus nombres originales, sus nombres de pila, no, porque ellos no son bautizados, pero no pueden llamarse por sus nombres, porque si un Yanomami tú lo llamas por su nombre y esa persona ha fallecido, tienen que vengar que tú hayas traído al mundo terrenal a esa persona que estaba en otro mundo, pues en otro nivel, y tienen que vengarlo con tu muerte. Entonces,
había de alguna manera que llevar un registro de los Yanomami. A mí se me ocurrió, pues, fotografiarlo. Claro, fotografiarlos, cuando te digo fotografiarlo, es que ya tenemos más de un año viviendo en la selva, ya hay una relación médico-paciente, médico-amigo, médico habitante, porque de alguna manera el médico, estábamos en un territorio donde nunca había tenido asistencia médica, por lo menos continua, y ellos nos estaban descubriendo a nosotros, nosotros a ellos. Pues entonces, esa conexión de la vida, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, el alivio, el vivir momentos únicos antes no vividos, porque no es lo mismo una experiencia, digamos, gastronómica, que comes algo sabroso y lo vuelves a comer alguna vez. En este caso no, en este caso era una vivencia, pues, que te llenaba mucho como ser humano, pero además nunca la habías sentido. Este agradecimiento de un padre, una madre Yanomami, un niño, que sabes que puedes calmar un dolor, puedes curar, que si no lo haces tú, pues no lo hace nadie, porque 3, 4 días navegando por río es la única posibilidad de que alguien atienda a ese niño. Entonces, eso nos daba mucha satisfacción desde el punto de vista profesional y humano. Y yo traté de no olvidar eso nunca. O sea, mi fotografía es eso. Es un, es como si yo sintiese ese arte, esa necesidad íntima de, de retratar, de plasmar algo, no para el público, para mí. Que si después el público puede apreciar, pues, ese trabajo como es obra de Vasco Sinetar, no es ni siquiera mía, porque eso fue un proceso accidental en mi vida, que Vasco, como todos ustedes conocen, Vasco le encanta una enfermedad y siempre anda, cuando me enseñan esa banda de laboratorio, yo le digo: Vasco, estás perfecto, estás mejor que yo. No, 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 dime algo que tenga, yo no puedo estar bien. Digo: bueno, estás perfecto, pero en ese interín de Vasco, esa intensidad, eh, más o menos fue así la cosa, porque ya el tiempo ha pasado tanto y la memoria se va como transfigurando, transmutando kafkianamente, pero se activa el protector de pantalla de mi computadora mientras yo estoy arriba en quirófano. Vasco está en mi consultorio, donde estoy ahorita, y yo le quería presentar a Vasco un trabajo del Catatumbo, el relámpago del Catatumbo, bueno, que hice y no he podido presentar nunca. Y, y Vasco me dice: mira, vale, olvídate del Catatumbo. Tú tienes que presentar este trabajo de la Yanomami, porque tenía yo, no sé, como más de 15 20 años digitalizando esos negativos para, tú sabes, resguardarlos. Y me llevó un proceso de muchos años poder digitalizar todos estos negativos, que ahí voy hacia atrás, que es el cuento de Franca Donda. Yo le entrego a Franca Donda estos negativos de blanco y negro, porque ya los de color estaban revelados, y Franca Donda me dijo: doctorcito, bueno, déjelo por ahí, yo no sé si tenga tiempo para hacer este trabajo. Imagínate, ella tenía en aquella época todo el trabajo del mundo. Entonces, nada, yo me olvidé de esos rollos. Me había olvidado antes, porque se los entregué a ella después de que esos rollos tenían en mi morral por lo menos 3 años, metidos en unas paquitas cuidando la humedad de la selva. Y ella me llama un día y me dice: doctorcito, ¿usted sabe lo que tiene aquí? Digo: bueno, no, una foto que tomé en blanco y negro, qué sé yo. Me dice: ¿usted me autoriza para yo forzar un poco ese revelado? Digo: claro, autorizada. Y entonces me llama y voy para allá y me encuentro con unas imágenes que marcaron mi vida, porque no es que me haya retrocedido en el tiempo y que de alguna manera digo: oye, mira, wow, qué bonita quedó esta foto, que el encuadre, la técnica. No, 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 no. Es que me volvió a meter exactamente en el sitio donde yo estaba en aquel momento, donde fueron tomadas esas fotos, porque eh, no sé si en algún momento las podrán poner después cuando editen, pero son unas fotos que yo fui a rescatar a un antropólogo alemán, a rescatar, no, a recuperar el cuerpo de un antropólogo alemán que, bueno, que había muerto, se había suicidado,
y me tocó pues un camino de selva muy rudo, un Yanomami que me llevó y después desapareció, yo no tenía cómo regresar, y una convivencia muy larga en un territorio en el Alto Siapa, un sitio muy inhóspito del Alto Orinoco, solo, y bueno, y con la circunstancia del cadáver del Señor, ¿no? Entonces estos niños, y siempre lo he dicho, estos niños son las imágenes de la última parte de esa exposición, de Espacio Cero. Estos niños me salvaron la vida, así textual, porque ellos vieron que yo estaba postrado en un chinchorro día tras día y ya yo no sabía qué hacer, porque moverme de ahí era quizás perderme. Y, y ellos pasaban y me jalaban los pelos del pecho y me abrían los ojos y ese tipo de cosas. Yo tenía una linternita Rayovac para la época, ya quedaba el suspiro de las pilas nada más. Y con ese suspiro de esas pilas me fui de madrugada a jugar con los niños y cuando ellos pasaban yo disparaba mi cámara. Y cuando ese rayo de la Rayovac ya suspiró, pues murió las pilas, empecé a retratarlos con luz de luna y luz de estrella, forzando mucho el, el- la fotografía, la exposición. Y bueno, y esas son las fotos que tomé esa noche y esas son las fotos que Franca Donda eh, pues las hizo posible, porque aun cuando son mis mejores fotos, en realidad no son mías. Yo diría que son 80% de ellas y 20% mías. Imagínate. Bueno, qué fuerte, qué intenso. Y la verdad es que recordando tus fotografías, las imágenes, la verdad es que sí se expresa muchísimo toda esa sensación de oscuridad y de descubrir la luz en la oscuridad. Y una de las cosas que recuerdo, ahora sí, tal vez me voy a meter un poquito sobre el tema fotográfico antes mm, del corte. Eh, una de las cosas que me impactó mucho es cómo se ve la luz y cómo se trabaja el agua y cómo tal vez el paisaje se transforma en agua, aunque no sea agua, pero hay una sensación muy líquida, muy fluida. Pero bueno, sé que estamos ya sobre el tiempo, sí, y bueno, hablaremos de eso después. Sí, vamos a hacer una pausa, vamos a salir del Amazonas por unos 6 minutos que va a tardar esta maravilla de canción que escogió Héctor Padula, Coming Back to Life, de Pink Floyd, bueno, del Amazonas a Inglaterra, compromisos comerciales de la emisora y continuamos con esta. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado los compromisos comerciales y la pausa musical, Coming Back to Life con Pink Floyd. Y bueno, retomamos, Susana, el planteamiento que habías hecho en la parte anterior. Sí, porque justamente después de escuchar lo que fue, lo intenso que fue esa vivencia allá en la selva y tanto tiempo, y lo que es realmente vivir la soledad y cómo conciliar la convivencia con los Yanomami, me llamaba muchísimo la atención el resultado que yo vi en las fotografías de cómo se trabajó la oscuridad y cómo a través de la oscuridad se resalta la luz en esas imágenes. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no solamente los rostros, sino también en el paisaje. El paisaje casi se me vuelve lluvia, se me vuelve agua. Me parece justamente lo que acabas de decir antes, poesía, poesía en la imagen. Era ese comentario y aquí ya Bueno, podemos arrancar a hablar de la fotografía. sí, fíjate, quizás el origen de ese trabajo tenga que ver con un recuerdo que se ha desvanecido con el tiempo. A mí me gusta estudiar mucho el tema de la memoria y me gusta también entender por qué perdemos la memoria lógica, ¿no? La que se pierde con el tiempo, lógicamente. Y me quedaron ciertas miradas inexactas, me quedaron veladuras, me quedaron claroscuros. Y en ese análisis de la memoria, hago por primera vez en mi vida, como una bitácora de trabajo. Y lo que me recuerda a mí la oscuridad es
cuando los Yanomami me invitaban a cazar. Recuérdense que allá cuando íbamos, pues comíamos lo que teníamos, y no hay mercado, ¿no? Y cazábamos, comíamos, y si no, no. Entonces, en algunos de sus rituales, para ellos dejarse atender por el médico, bueno, inhalé yopo, la droga de ellos, en muy pocas oportunidades. Realmente la habré inhalado 2, 3 veces, eh, pero recuerdo de una de esas caminatas en la selva, las acechanzas de las sombras que mi memoria las convirtió posteriormente en monstruos. Entonces, en monstruos que me acechaban, me perseguían por la selva con una particularidad que no me daban miedo. Yo sentía la presencia de esas figuras fantasmagóricas, pero no tenía miedo. Y el análisis posterior de esta emoción que les estoy contando me obliga a 25, no, perdón, 30 años después de esta experiencia, digo, bueno, yo voy a hacer un trabajo porque normalmente eh, yo creo mucho en la mirada fotográfica, ¿no? No creo mucho en hacer un guión para ir a fotografiar eso. Yo creo que cuando tú te enfrentas al evento, al motivo, inmediatamente le sacas el cuerpo al trabajo con esa experiencia. Pero en este caso sí hice un guión y me fui al Río Negro en Brasil y me interné una semana en la selva solo para ver si volvía a sentir los miedos y las acechanzas de aquel recuerdo ya desvanecido con el tiempo, y esta vez sin yo, obviamente. Ya no era un muchacho, ya no soy un muchacho. Entonces, bueno, tomé estas fotografías que para mí también son muy importantes porque si bien es cierto que la técnica ayudada por Frank Cadonda fue muy importante para esas imágenes del Yanomami nocturno, para mí estas son muy importantes porque es la iluminación de los orígenes de la humanidad sin la humanidad. Es decir, ¿cómo habrá sido el origen de este planeta cuando solo había eso que estamos viendo? No es una fotografía deshumanizada, pero desde el punto de vista poético, cargada de una carga. Cónchale, yo no sé si pudiese usar la palabra eh, abstracta. Yo creo que más bien pudiese estar abstracta con ciertos guiños de informalismo, y cierto guiño también de surrealismo, pero es una imagen que tú pareces reconocer, pero tal vez lo que estás reconociendo no es la realidad. Tú estás reconociendo algo que te estás imaginando que existe, pero no es la realidad de lo que realmente existe, porque yo con este trabajo trato y sale, ¿no? No es que lo busco, trato y descubro que detrás de lo negro o detrás de la nada, hay algo que lo hace posible la penetración de la imaginación o la penetración de la propia luz. Pero detrás de lo negro siempre hay algo, y detrás de lo blanco es capaz que no exista nada. Y en ese argumento filosófico metido en la selva, aprovecho los rayos de tormentas eléctricas para poder situar mi cámara en el ambiente o en el modo que yo quería tener, el árbol que quería retratar, el camino, meterme dentro del río y hacer esas tomas como si yo estuviese saliendo del río, como saliendo de los mares en el momento de la creación, para ver si este trabajo es cónsono con mis recuerdos de aquellos momentos hace muchos años atrás del yo. Y bueno, encuentro que tomo la fotografía por un tema obvio de conservación de baterías, pues no veo el trabajo. Existe después un periodo de latencia donde
me entra el miedo y la ansiedad si este periodo que yo estuve dentro de la selva y este trabajo fotográfico, tratando de retratar no el momento, sino retratar mi memoria, mi yo interno. Lo que yo sentí hace muchos años atrás es lo que yo voy a retratar en este trabajo de Padula. Y bueno, el yopo, la evocación y la supervivencia como la propia razón de existir en aquel momento. Pasó el tiempo y logré este trabajo, que casualmente, y yo sé que ustedes son muy amigos de Igor Barreto, yo le estoy enseñando, ya como una anécdota, le estoy enseñando el trabajo a Vasco, pues Vasco está viendo el trabajo y en eso aparece Igor Barreto, estábamos en una reunión. Igor Barreto, esa inteligencia prodigiosa de él, cuando ve las fotos, me dice, caramba, Padula, esto me recuerda, chico, la época cuando yo inhalaba yopo en la selva. Y él, fíjate tú que Igor no sabía primero no sabía que yo iba a estar en esa reunión. Yo estaba en uno de mis restaurantes comiendo con Vasco, Vasco invitó a Igor, estaban las fotos sobre la mesa, Igor, entonces, eh, Vasco, siempre, con esa característica, esa puntería, dice, bueno, ya encontramos quién va a ser el texto del libro, porque no hay que ahondar mucho más. Entonces es cuando Igor hace ese texto muy bonito, realmente bellísimo, donde él lleva mi trabajo prácticamente al Aqueronte, aquel río con aquella, con aquella penetración de miedos, de ansiedades, de muertos, de todo esto. Y bueno, y es un trabajo del cual estoy muy contento porque me costó mucho hacerlo desde el punto de vista físico. También hice un video sobre ese trabajo, pero es un trabajo que entiendo que le debe gustar a poca gente porque no es un libro fácil. Es es un libro donde Cachale, Catalín, esposa de Vasco, y yo tuvimos que tener un trabajo muy largo para poder conseguir negros absolutos en esas impresiones. Y no solamente eso, hacer que la editorial nos hiciese firmar un papel donde nosotros nos hacíamos responsables de la impresión de ese negro absoluto, porque era lo que yo sentía. Yo le decía a Cachale, yo no puedo aceptar un negro que es casi gris oscuro, porque lo que yo esa noche sentí es la oscuridad plena, la ausencia de luz, no es ni siquiera la oscuridad, es la ausencia de luz. Mira, yo voy a permitirme un comentario, Héctor, eh, porque a mí me gusta oírte lo que estás explicando sobre tu trabajo, tu fotografía. Y me llama la atención muy en particular el lugar, el sitio donde colocas la fotografía como actividad. Generalmente se dice que la fotografía es para capturar el exterior y el ojo, la perspectiva y la realidad y yo qué sé, pero tú lo colocas en un sitio que es mucho más delicioso en el sentido de intermediario entre las cosas más íntimas y un misterio rarísimo que está siempre como presente en la fotografía, por lo menos en las que yo vi. Porque además tu fotografía, claro, están las catacumbos que vi unas dos o tres por ahí, pero tu fotografía también siempre está buscando como algo, y si lo voy a decir, a mí me parece abstracto en primera instancia, siempre tocando como unas cosas misteriosas que uno no termina de entender qué son esas manchas blancas que están ahí, si son parte de la selva, si son maticas cayéndose, siempre hay como un juego de formas pero es fotografía, me digo yo, pero esto es fotografía. Entonces siempre está tocando un sitio donde el ánimo está jugando constantemente con el afuera. Esa sensación es constantemente eso lo que haces con la fotografía, ¿verdad? Pregunto. Sí, sí, bueno, casi me estás haciendo una terapia conductal. Eh, Fíjate, yo creo que la fotografía, ¿sabes? Cuando tú ves en la calle a alguien paseando un perro y el perro se parece al dueño.
A veces, a mí me ha pasado, he visto gente en un semáforo con un perro y digo, wow, el perro se parece Sí, al dueño o sí, el dueño se uno lo parece al dice, perro, sí, ¿no? sí. Yo creo que la fotografía, mi fotografía se parece a sentimientos que logro exteriorizar, porque yo creo que todos tenemos esta faceta de fotografía oscura dentro, porque el fotógrafo más bien busca la luz, pero si yo hago una intromisión y yo dentro de mí trato en lo posible de buscar lo negro que se pueda ver con algún proceso de iluminación, o sea, aquello que no lo ve, inclusive aquello que no ven los demás. Para mí una fotografía es un viaje, ¿no? O sea, es una expedición, un recorrido donde quizás lo real se confunde con lo imaginario, quizás una captura al azar hacia lo oscuro en un momento determinado puede crear un acto. Sabes que Igor también, perdón que me digregue un poco, Igor también, cuando ve este trabajo, lo lleva a la visión de un invidente, porque, y hay muchos trabajos fotográficos de invidente, donde quizás es lo que más se acerca a este trabajo de Padula a revelaciones, porque yo estoy retratando lo que no veo. Lo que pasa es que el rayo, curiosamente cae en un momento donde pues hace la apertura y yo pueda mostrar lo que yo estaba viendo que no estaba viendo, ¿no? Entonces, esa ignorancia de las cosas ocultas aparecen al imaginarlas. Ahí hay cosas que yo cuando veo el libro, yo tengo una impresión de algo, pero la gente dice, mira, yo estoy viendo que eso es un hombre caminando con un maletín por la selva. Yo veo ahí un gato que se me viene encima. O sea, lo que quiero, para contestar un poco esta pregunta, lo que te quiero decir es que la imaginación es, es quizás el elemento más importante del ser humano, además del amor. Cuando estas dos cosas, imaginación basada en el proceso creativo y amor, inclusive con resonancias magnéticas funcionales, no existe un área del cerebro individual para este proceso, ni de la creación, ni de la imaginación, ni del amor. Simplemente todo el cerebro se prende. Entonces, yo creo que esos pasos ciegos por la selva, esa polifonía del viento que también me llamaba mucho la atención, ese caminar con el viento que te juega pasadas misteriosas, cuando caminas, el chasquido de tu pie o de tu bota, con la leña, con los palitos en la selva, la rama con las espinas, te pasas con el brazo y te rompen la camisa y el brazo, el miedo a que pises una serpiente, a las arañas, bueno, a cualquier cosa. Cuando tú logras capturar una fotografía de todo ese viacrucis que estás viviendo y, y esa fotografía la tienes en la mano, bendita sea la rama que me rajuñó, bendito sea el miedo que tuve porque soy capaz de tener en las manos una fotografía que es testimonio de un momento de silencio y de ausencia de luz absoluta. Wow. No, Wow, sí. gracias. Wow. Yo estoy realmente sobrecogido También. con esta entrevista. Creo que es la primera vez que me ocurre que me quedo sin palabras. Yo que soy tan hablador. Y realmente, bueno, hay que entrar a fondo en ese universo que esas fotografías ponen en evidencia, pero es un universo vertiginoso en todos los sentidos, desde el punto de vista antropológico, ontológico, que supera los ámbitos de la estética, pues algo complejísimo. Y creo que no lo vamos a poder, yo por lo menos no lo podré resolver en lo poco tiempo que queda. Voy a irme de la entrevista
con una carga anímica fortísima que va a tener que resolver a partir de ahora viendo esas fotografías con calma y probablemente conversando fuera de programa con Héctor en cualquier oportunidad. Gracias a Dios que tenemos amigos comunes, Igor Barreto, Vasco Cinetar, y algún día podemos coincidir y conversar más a fondo sobre los temas vertiginosos. No puedo titularlos de otra manera. Son temas vertiginosos que tienen que ver con el inconsciente, con lo abyecto, con cosas muy oscuras, muy dolorosas y muy delicadas de tocar. No sé cómo vamos a quedar en el programa, ya no tenemos casi tiempo. Y quizás Álvaro concluya con una cosa, digamos, más ligera, si es Sí, posible. vamos a irnos saliendo entonces de estas densidades para abordar la otra faceta de Héctor como restaurador y como cocinero, ¿verdad? Vámonos a Galipán, por ejemplo, y hablemos de Recoveco Restaurant. Esto data del año 2007, ¿no? Cuando Héctor creó en Galipán este restaurante, que más que una empresa es un compromiso social, como él mismo dice, porque aquí la sustentabilidad, lo sano y lo sabroso, además de la autogestión, se conjugan, nos dice Héctor. Y adicionalmente, en Recoveco asumieron el compromiso con su personal de ofrecerles la posibilidad de aprender, de formarse, pues allí casi nunca contratan a personal especializado con experiencia, digamos, para que crezcan en ese Recoveco. A partir entonces de 2015 y a propósito, nace el movimiento Rebeldes con Gusto, con los muchachos en situaciones de riesgo que se suman al staff del restaurante para lograr alimentar, valga el término, esta propuesta gastronómica. Cuéntanos, Héctor, de Recoveco, de la metodología con que seleccionan a sus trabajadores, de esos rebeldes con gusto. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, Recoveco nace porque yo, nada, cocino hace mucho tiempo. Empecé a cocinar con los scouts porque me castigaron por haber botado un piso de una carpa. En aquella época los pisos eran de lona de camión, no eran como ahorita de nylon, ¿no? Y por un acto de rebeldía, pues tiré el piso de la carpa por un barranco y me presenté sin el piso. Entonces, bueno, me castigaron y me pusieron como cocinero de la tropa. Lo que no sabían es que me estaban haciendo un favor. Como son las cosas, fui el cocinero de por vida después, todo lo que me quedó en tiempo y después, bueno, cocinaba cuando tenía exámenes en bachillerato, después cuando tenía exámenes en la universidad. Yo era el cocinero del grupo de estudio. Además estudiaba, ¿no? Por supuesto. Pero después hay un restaurante famoso, lo voy a decirlo porque merece, el Carso, en la Torre de Sudamérica, que seguro lo conocen. Y bueno, yo iba todos los jueves con mis amigos religiosamente al Carso hasta que un amigo, Pepe Bove, oftalmólogo, me dice, mira, tu salsa bernesa es mejor que esta. Entonces, por favor, ¿por qué no montas un restaurante? Yo dije, bueno, ¿por qué no monto un restaurante? Ya yo iba a casa de los amigos a cocinar y yo, bueno, voy a montar un restaurante. Tuve un primer intento de montarlo en el Latillo y no pude. No pude porque mi vida para ese momento era la rigidez de un quirófano, lo estricto de un quirófano. En un quirófano nadie te pide nada por cuánto y para eso. Y yo me enfrenté de la noche a la mañana con un mundo que para mí era completamente desconocido, que era montar un simple y decente negocio. Entonces decidí, ya con el restaurante listo, Recoveco se llamaba, en el Latillo, decidí que no podía, pues no lo iba a abrir. Y que yo tengo por ahí un rancho de fin de semana y bueno, invito a mis amigos a los fines de semana al rancho, pues ya está. Y después un amigo me dijo, al día siguiente, no pasó mucho, que había una propiedad en Galipán, tal y qué sé yo, la fui a ver, me enamoré del sitio. Es un cuento larguísimo. Después cuando comamos, les echo el cuento, porque tiene que ver con una imagen de mi niñez, el yo haber escogido casualmente ese sitio. Entonces, bueno, monté Recoveco, vino el deslave, se acabó Recoveco, volví a reconstruir la carretera para Recoveco y empezó lo más importante. Bueno, yo cocino lo que sabía cocinar y yo soy autodidacta, leo mucho de cocina, no leo recetas, nunca en mi vida he leído una receta. Leo vidas de cocinero, leo épocas en que se cocinaba,
leo otras cosas referentes con la gastronomía, pero nunca he leído una receta. Entonces, lo primero que el primer problema que tuve, bueno, ¿y con quién voy a cocinar? Porque yo soy médico anestesiólogo. Entonces le dije a los jardineros que tenía ahí, porque lo primero empezó la siembra en Recoveco, y le dije a los jardineros, ¿ustedes quieren aprender a cocinar? Y nada, me lo fui llevando para la cocina, lo fui enseñando y me di cuenta que había un hilo conductor entre sembrar una zanahoria, quererla cocinar, quererla ofrecer al público y querer disfrutar del aplauso del público. Y yo me agarré de ese salvavidas y dije yo, bueno, si esto me está pasando con los agricultores, seguro me va a pasar con más personas. Recoveco empezó con la cocina, con puros agricultores cocinando conmigo, y fue un éxito. El tenedor de oro salió de ahí. Y después abro la oficina, y en la oficina, cuando abro la oficina, yo tenía una chef en Recoveco que me la había encontrado en la calle vendiendo café y galletas con su cofia de cocina, su filipina. Me pareció pues muy sobria, muy soberana, que aun cuando estuviese en una acera vendiendo su café, estuviese debidamente vestida. Le ofrecí trabajo, y después de un año ella vino aquí a mi consultorio y me renunció porque ella estaba para más. Y bueno, es que las cocinas tú tienes que empezar desde cero y después vas con meritocracia subiendo. Entonces, le dije, vamos a hacer una cosa, yo estoy por abrir otro restaurante, te voy a dar ese restaurante para que seas la chef ejecutiva de ese restaurante y me pruebes que tú puedas. Y ella me dijo algo, me dijo, bueno, yo le acepto el trabajo, pero con una condición. Y yo le dije, mamá, a poner condición y te estoy dando la oportunidad. Me dijo, la condición es, yo soy mamá gallina y de mí dependen un grupo de muchachos que están en la calle, no en la calle porque no tengan casa, viven constantemente en la calle sometiéndose a los riesgos de la calle. Entonces uno hacía grafiti, otro hacía patineta, otro hacía paseaba perro, y me convenció de montar en la oficina con un equipo de cero, prácticamente cero capacidad laboral. Pero, bueno, lo fuimos entrenando y hoy en día, fíjate, porque yo me extiendo, soy muy fanático de estas cosas y me extiendo. Entonces, hoy en día sí te puedo decir que el chef de la oficina fue aquel muchacho hace 7 años que llegó a lavar los platos, el más bajo de la cadena. Hoy Samuel es excelente cocinero y es el chef ejecutivo de la oficina. Entonces, para mí, eso me da sueño, ¿no? Eso es el mejor relajante que yo tengo, es poder ayudar a alguien a superarse. El chef, el chef ejecutivo de la Quinta 63, el más reciente de los restaurantes, es un muchacho que fui tutor de su tesis, Rodolfo Carballo. Fui tutor de su tesis en el ICC, y sin él tener todavía el peso específico para ser chef, le dije, te voy a dar la oportunidad, eso sí, tenemos que trabajar duro. Y hoy en día es el chef ejecutivo. Y el subchef de ese restaurante era quien empezó también lavando platos en aquel restaurante, la oficina. Entonces, y tú ves, hay un proceso de los rebeldes con gusto, y también hay otro grupo que se llama Chef Pies en Tierra, que es el de los agricultores. Entonces, hoy en día hay una simbiosis muy importante entre el chef de Recoveco, que es Marco García. Marcos va a la tierra, trabaja la tierra, dice que se va a sembrar, porque ya viene la temporada de tomate, de pimentón. La crema de zanahoria la vamos a reversionar porque tenemos zanahorias bebé, y de alguna otra manera vamos a aprovechar esa bondad que tenemos de cultivar a escasa media hora que el comensal va a comer. Entonces, sin querer, hemos logrado una gastronomía casi de 0 kilómetros, porque obviamente hay productos que no los adquirimos, pero yo estoy muy contento porque te digo, mira, y en épocas difíciles como esta, porque las cosas hay que decirlas como son. Hoy en día, antes tú montabas un restaurante porque querías, tenías la pasión. Hoy en día montas un restaurante porque crees que es negocio, que no es negocio. ¿Ok? Ahí las cosas hay que decirlas como son.
eh, a veces cuando uno quiere tirar la toalla, yo lo que evito tirar la toalla es por estos muchachos, porque hoy en día en Caracas te abren un restaurante nuevo, 3 restaurantes semanales, y nosotros somos un país sin turismo, o sea que no puedes reciclar la clientela. Esto es un grupo de poder adquisitivo que va de restaurante nuevo en restaurante nuevo en restaurante nuevo hasta que regresa al tuyo. Y cuando regresa al tuyo, vuelven a abrir uno nuevo. Y así va. Pero, pero la fuerza de mantenernos nos la dan los rebeldes con gusto y los chefs pies de tierra que han logrado tener una profesión, han salido de Venezuela, han triunfado en cualquier parte del mundo donde llegan, porque, bueno, han salido de cero y han llegado a los más altos niveles de la cocina. Qué buen proyecto, Héctor. Y bueno, yo no quiero de el par de minutos que nos quedan. Mencionaste la Quinta 63 y mencionaste al chef Samuel. Si yo no te pregunto por la decoración de nuestro amigo Samuel Baroni en la Quinta 63, bueno, nos va a cortar la cabeza. Háblanos de esa dupla que estableciste con Samuel para hacer esta Cónchale. maravilla de bosque. Es que Samuel ha sido amigo mío hace muchos años. Yo tuve una galería que se llamaba Ícono y en las Mercedes, y Samuel pues lo conocí en la Cristóbal Rojas junto con Félix Perdomo, y bueno, y tenemos una amistad pues muy antigua ya. Y cuando yo conceptué, porque también me gusta meterme en el tema de conceptuar los restaurantes, y todo, o sea, cualquier cosa que tú me preguntes, inclusive la anestesia, tiene que ver con mi pasado en Amazonas. No porque yo de anestesia brujeando pacientes, pero hay algo que también se me extiende si empiezo a hablar. Pero cuando yo fui a montar la Quinta 63, llamé a Samuel y le dije: Samuel, yo quiero ver si entre tú y yo podemos construir una selva dentro de una caja de zapatos. Eso es un sueño que yo he tenido repetido, que yo puedo abrazar la selva que viví y tenerla en mis manos. Entonces, Samuel dijo: déjame ver qué hago. Y ahí salió la 63. Creo que es la primera obra de una instalación en restaurante donde un artista hace todo el restaurante. Y yo los invito a que la conozcan porque es una obra que dio mucho trabajo y Samuel se votó con ese trabajo. Así es, un bellísimo trabajo, Héctor, como bellísima ha sido esta conversación de esta mañana, reveladora, misteriosa también, como había anunciado Humberto. Y bueno, nosotros muy agradecidos, Héctor, por habernos acompañado esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Estoy muy agradecido y sobre todo muy honrado que No, personas como ustedes pues hayan dedicado su tiempo a oírme.